Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Aunque para algunos no será hermosa porque ha estado nevando aquí en la ciudad de Nueva York. Pero esté nevando, no esté nevando, el día es hermoso, porque quien hermosea el día es el Señor. En esta tarde les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En- y le doy las gracias porque siempre sacan un momento para acompañarnos. Durante estos días he estado fuera del aire debido a pues que estamos envueltos en ciertos asuntos, pero aquí llegamos de nuevo, volvemos de nuevo a pelear la buena batalla de la fe. Les pido encarecidamente que compartan el video para que así la bendición fluya y pueda en esta tarde pues llegar a donde tiene que llegar y que muchas vidas reciban el mensaje y la bendición de la palabra del Señor. Quisiera en esta tarde hablar un poco sobre un tema que hace alrededor de 2 años prediqué y he sentido durante este día hablar un poco sobre este tema, porque entiendo que es de mucha importancia y es de mucha vitalidad para la iglesia del siglo XXI, ya que en este tiempo estamos viendo eh, un movimiento peligroso, por decirlo de esta manera, que está llevando a la iglesia a apartarse o alejarse de la palabra del Señor. Quisiera leer en Apocalipsis capítulo 3 varios versículos que se encuentran del verso 19 en adelante, eh, lo cual se titula el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto has guardado, alabado sea Dios. No, perdón, es capítulo, se me fue, eh, ok, Apocalipsis capítulo 3 verso 1 al 6, perdón. Dice, escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues,
de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no, pues si no, eh, pues si no velas, perdón, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás que ahora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no eh, han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le puse como tema a este mensaje una iglesia sin Biblia. Es una iglesia que está enferma de muerte. Una iglesia sin Biblia es una iglesia que está enferma de muerte. O sea, antes de entrar en detalles a lo que queremos hablar, quisiera pues, como método de introducción, eh, hacer una pregunta. Porque en base a esa pregunta es que vamos a saber qué tipo de iglesia somos. Y la pregunta es, ¿qué importancia tiene la Biblia para usted? ¿Qué tan importante es la palabra, o sea, la Biblia, para usted como iglesia? Porque usted es la iglesia. La iglesia no es el lugar donde nos congregamos, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos usted y yo. Ahora, ¿qué tan importante es la Biblia para usted? ¿Qué tan importante, yo mismo me pregunto, es la Biblia para mí? ¿Qué lugar ocupa en el orden de prioridades? Oiga bien, una iglesia sin Biblia, escuche bien, es una iglesia que conoce la verdad, pero no la obedece. Se puede conocer la verdad. Podemos conocer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero si no la obedecemos tenemos problemas. Oiga bien, ¿sabe que no existe condición más peligrosa para un creyente, para un cristiano, para una iglesia, eh, que conocer la verdad, pero negarse a obedecerla? Oiga bien. O sea, eso lleva, cuando una persona, cuando un creyente conoce la verdad, pero se niega a obedecerla, eso lleva a que su corazón se endurezca, a que sea un cristiano, alabado sea Dios, de apariencias, que finge ser lo que no es. Oiga bien. Ahora, cuando un cristiano conoce la verdad, escuche bien, y se niega a obedecerla, está sujeto a caer en la mentira y en el engaño. Y peor aún, ¿sabe qué es lo que le puede suceder? Ser poseído por un espíritu de engaño. Oiga bien, mi hermano, porque estamos hablando de un asunto muy serio. Fíjese que la Biblia es clara en cuanto a eso. La Biblia enseña, alabado sea Dios, que la palabra de Dios es el alimento principal que nutre y mantiene en una salud perfecta espiritualmente hablando a la iglesia. O sea que, alabado sea Dios, una iglesia sin Biblia es una iglesia enferma de muerte. Oiga bien, una iglesia donde la Biblia no se predica, donde la Biblia no se enseña, es una iglesia que está agonizando.
Si lo llevamos al término de la medicina, es una iglesia que está en intensivo, que ya no hay remedio para ella, que solamente los doctores están esperando la hora de que la persona pues deje de vivir, porque no tiene esperanza. O sea, alabado sea Dios, que una iglesia sin Biblia es una iglesia enferma de muerte. Por eso es importante que entendamos que la palabra de Dios es el alimento espiritual para la iglesia. Oiga bien, mire lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, hablando sobre eso. En esta tarde vamos a traer 6 síntomas que nos pueden llevar a nosotros a identificar la salud espiritual de la iglesia y que está llevando a una iglesia a que su salud se deteriore al extremo que esté prácticamente muerta espiritualmente hablando. Mire lo que dice Primera de Pedro, alabado sea Dios. En cuanto a la importancia de la palabra de Dios como alimento espiritual para la iglesia. Oiga bien, mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice, escuche bien, ok. El verso 2 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niño, escuche bien, recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, que el apóstol está acentuando que el alimento espiritual que mantiene viva, saludable a una iglesia es la palabra de Dios. Pero me llama la atención que él dice, alabado sea Dios, que deseemos. ¿Desea usted, anhela usted la palabra de Dios? ¿Tiene usted hambre y sed de la Biblia, de leer la Biblia, de escudriñar las escrituras, de que Dios le hable a través de ella? ¿O qué usted está haciendo? ¿A qué usted le está prestando atención? Oye bien, porque estamos hablando de un asunto muy importante, hermanos. En esta tarde, alabado sea Dios. Escuche bien. ¿Cuánto tiempo separa usted para leer la Biblia, para estudiarla, para escudriñarla, como dice la palabra del Señor, que escudriñemos las escrituras? O sea, la Biblia misma nos ordena que escudriñemos la escritura, que saquemos tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento principal y que mantiene en salud a la iglesia. Es tan así que la misma Biblia dice que el Señor, hablando en el monte de la tentación, dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿sabe que la palabra de Dios es el alimento principal? Fíjese, hermano, que una iglesia sin Biblia es una iglesia que no está de acuerdo con Dios y con su palabra. O sea, cuando en una iglesia no se predica la palabra, no se enseña la palabra, es imposible que esa iglesia esté de acuerdo con Dios y mucho menos con su palabra. O sea que va a ser una iglesia, alabado sea Dios, que va a vivir una vida completamente fuera del deseo y de la voluntad de Dios. Oiga bien, fíjense hermanos que la misma Biblia nos enseña que la palabra de Dios, además de ser el alimento principal para la iglesia, es la que forma,
el carácter de los creyentes. Es a través de la palabra del Señor que el creyente va a crecer, va a madurar espiritualmente. Es imposible, hermano, que un creyente crezca, que un creyente madure espiritualmente si no se somete a la palabra de Dios, si en esa iglesia no se enseña y se predica la palabra de Dios. Es bien importante que comprendamos eso, hermano, porque ella es la que transforma la forma de pensar del creyente. Ella es la que nos lleva a pensar como Dios piensa, a desear lo que Dios desea. Oiga bien, fíjese, hermano, quisiera entrar a los 6 puntos principales en esta tarde para poder identificar qué tipo de iglesia somos. Acuérdese que una iglesia sin Biblia es una iglesia enferma, una iglesia que no tiene buena salud espiritual. Vamos a examinar con cuidado esos síntomas o esas señales que nos pueden llevar a identificar qué tipo de iglesia somos. Si estamos en el lugar de la iglesia muerta espiritualmente o de la iglesia que está fortalecida y vive espiritualmente. La primera de ellas es, pero antes vamos a hacernos esa pregunta y es, ¿qué sucede cuando en la iglesia no se predica y se enseña la palabra? ¿Qué sucede? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en una iglesia donde no se predica y se enseña la palabra? ¿Qué va a suceder con esa iglesia? Oiga bien, lo primero que vemos cuando en una iglesia no se estudia, no se predica la palabra, es que una iglesia sin Biblia es una iglesia, alabado sea Dios, eh, sin Dios. Es imposible que en una iglesia se mueva Dios, se conozca la voluntad de Dios, si no se predica y no se enseña la palabra. Donde no se enseña la palabra, donde no se predica la palabra, donde no se saca tiempo para examinar la palabra, no está Dios. Oiga bien. Es lo primero que podemos encontrar, que una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Dios. Y una iglesia sin Dios es una iglesia muerta, es una iglesia vacía, es una iglesia, alabado sea Dios, que no vive espiritualmente. Mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. Vamos a Juan capítulo 1, verso 1. En esta tarde vamos a examinar con cuidado las escrituras para poder comprender, alabado sea Dios, la realidad en que se encuentran muchas iglesias en este tiempo. Oiga bien, mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. Dice, escuche bien, dice la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, comienza el evangelio, su evangelio, presentando a Jesucristo como Dios. Y lo presenta de esta manera, diciendo, en el principio era el verbo. O sea, el verbo es, alabado sea Dios, lo que se conoce como la mente de Dios, el pensamiento de Dios. O sea, que Juan está poniendo a Cristo al nivel de Dios mismo. O sea, como Dios. Ahora, ¿por qué Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Porque cuando Juan dice esto, o sea, por el Espíritu, Juan está eh, sacando extracto de lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1.
O sea que Juan está diciendo que en el principio de la creación, porque hubo un principio donde Dios creó todas las cosas, pero en ese principio estaba el Señor Jesucristo participando de la creación. O sea que una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Dios. Es una iglesia donde Dios no se manifiesta, donde el poder de Dios no se manifiesta. Es una iglesia completamente muerta espiritualmente, enferma espiritualmente. Oiga bien, o sea que estamos hablando que una iglesia sin Biblia, ese es el primer punto, que nos puede llevar a comprender y a entender qué tan importante es la palabra de Dios para la vida espiritual de la iglesia. O sea que lo primero que vemos es que una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Dios. ¿Y dónde está Dios? Hay problema, hermano. Lo segundo que vemos es que una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Cristo. Oiga bien. Fíjese que el mismo Juan, donde estábamos leyendo al principio ahorita, dice que en el principio era el verbo. O sea, Juan está presentando a Jesucristo como la palabra de Dios, como el pensamiento de Dios, como la mente de Dios. Y si en una iglesia no se predica, no se enseña, no se saca tiempo para escudriñar la palabra, un creyente no saca tiempo para examinar la palabra, es una iglesia sin Cristo. Es una iglesia donde Cristo no está, por más que se mencione su nombre. Porque Cristo y la palabra son una misma persona. Por eso él dice en Juan 14:6, yo soy la verdad. O sea, él se presenta como la verdad. Él no dice yo tengo una verdad. Él dice yo soy la verdad. O sea, la verdad es la palabra de Dios. Por lo tanto, una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Cristo. Porque donde no hay palabra de Dios, Cristo no está. Por eso en Juan capítulo, alabado sea Dios, verso 5, el verso 39, él dice lo siguiente. Lo hemos leído muchas veces, pero a veces no lo comprendemos. Mire lo que él dice. Escudriñad las escrituras. O sea, en otras palabras, examínala, estúdiala, saca tiempo para examinar y estudiar la Biblia. No solo ojearla, o leer lo que te guste y lo que no te guste echarla a un lado. No, él dice escudriñar las escrituras. Ahora, ¿por qué razón él nos insta de que escudriñemos las escrituras? ¿Sabe por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, número uno. En las escrituras es donde encontramos la vida eterna. Y número dos, y ellas, oiga bien, son las que dan testimonio de mí. O sea, que una iglesia sin la palabra de Dios, donde no se predica, donde no se enseña la palabra de Dios, Cristo no se mueve, Cristo no está. Es como dice en Apocalipsis, cuando Cristo lo vemos tocando la puerta para que lo dejen entrar, porque lo habían sacado fuera. Así hay muchas iglesias en este tiempo donde Cristo no se mueve, Cristo no se manifiesta. ¿Por qué? Porque no se escudriña la palabra. Es la palabra de Dios la que da testimonio del Señor, de que Él es verdadero, de que Él es verídico, de que Él realmente existe. Oiga bien, mis queridos hermanos, en esta tarde. O sea que una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Dios. Una iglesia sin Biblia, número dos, es una iglesia, alabado sea Dios, sin Cristo. Oiga bien.
Número 3. Una iglesia sin Biblia es una iglesia sin el Espíritu Santo. Mm. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta tarde. Le pido que comparta este video para que llegue a muchas vidas. Porque realmente la iglesia del siglo XXI, no toda la iglesia, hermano, pero hay varios sectores de la iglesia donde realmente ya Dios no se mueve, ya Cristo no se mueve, el Espíritu Santo no se mueve porque no hay palabra de Dios, no se enseña la Biblia, no se escudriña la Biblia la han echado a un lado. Hoy muchos de esos servicios es todo entretenimiento. Para entretenerme, yo voy al parque que está cerca de mi casa. Me siento allí, observo los pajaritos, los niños jugar y me entretengo un rato. La iglesia no es lugar de entretenimiento. La iglesia es lugar de entrenamiento. Donde vamos a llegar no a pasar el tiempo, sino a tener un encuentro con el Señor. Y de la única manera que podemos tener un encuentro con el Señor es a través de su palabra. Porque ella es la que da testimonio de Cristo. Por eso una iglesia sin Biblia, escuche bien, es una iglesia sin el Espíritu Santo. Oiga bien, mire lo que dice Juan 16, verso 13. Vamos a Juan 16, verso 13, hermano, para que usted vea que lo que estamos hablando en esta tarde es importante llevarlo a la Escritura para que entendamos que es la misma Biblia la que respalda lo que estamos hablando. Una iglesia sin Biblia es una iglesia sin el Espíritu Santo. Y una iglesia sin Espíritu Santo está totalmente muerta, está totalmente vacía. Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 14, verso 13. Mire lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Ahora, ¿cómo usted puede saber si el que lo está guiando usted es el Espíritu Santo? ¿Sabe cómo? Por la palabra. Porque el Espíritu Santo no te va a llevar a tomar decisiones. No te va a guiar a un lugar que esté completamente en desacuerdo con la palabra de Dios. No, el Espíritu Santo te va a guiar conforme a la palabra. Porque Él, el Espíritu Santo, es el que inspiró la palabra. Por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando dice Él os guiará a toda verdad, lo que está diciendo, Él te va a guiar conforme a la palabra, porque la palabra de Dios es la verdad. Por eso es que la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Hay muchos que están vendiendo la palabra. Hay muchos que ya no predican ni enseñan la palabra. ¿Cómo es posible que en una iglesia donde no se enseña, donde no se predica, donde no se saca tiempo para escudriñar la palabra, Dios se mueva, el Espíritu Santo se mueva, el Señor esté ahí en ese lugar? Jamás. Oiga bien, dice, porque no hablará, escuche bien, por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, que es el mismo Espíritu Santo el que lleva a la iglesia, guía a la iglesia conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios establecida en la palabra. Es el Espíritu Santo, hermano. En Primera de Corintios 2:4, mire lo que dice el apóstol Pablo referente a eso. Primera de Corintios capítulo 2, verso 4, el apóstol Pablo hablando sobre el Espíritu Santo como el arquitecto de la palabra. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y ni mi palabra, oiga bien,
ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, que es el Espíritu Santo quien inspiró esa palabra que está aquí en este libro llamado Biblia. El Espíritu Santo, escuche bien, no va a traer una profecía, no va a traer una enseñanza, no va a traer una predicación que esté en contra de lo que estableció Dios en su palabra. No, jamás. Porque es el Espíritu Santo el que revela esa palabra. Por eso en el verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, que una iglesia sin Biblia es una iglesia sin el Espíritu Santo. Puede haber lenguas, puede haber gritos, brincos, saltos, correteo. Si no hay palabra de Dios, eso no es el Espíritu Santo. Eso es pura emoción. Mire, mi hermano, si hay un problema que está llevando a muchos creyentes, viejos y nuevos, maduros e inmaduros, es que se han conformado con solamente hablar lengua, brincar y saltar y correr. Pero usted lo ve que viven una vida completamente sin madurez espiritual. No crecen, no maduran espiritualmente. Por nada se enojan. Están un día en una iglesia y un día en otra. Porque no hay guianza de Dios. O sea, una iglesia, alabado sea Dios, sin Biblia es una iglesia, alabado sea Dios, que se le da espacio a las emociones y no al espíritu. De la única manera que un creyente puede madurar y crecer espiritualmente con la ayuda del Espíritu Santo es cuando se somete a la palabra, cuando saca tiempo para escudriñar la palabra y vivir conforme a ella. Oiga bien. Número 4. Una iglesia sin Biblia es una iglesia sin santidad. Uy. ¿Sabe qué? Cuando se habla de santidad, hay que tener mucho cuidado. Porque para muchos hoy santidad, y no me vaya a malinterpretar, es como tú te vistes, como tú caminas. O sea, la santidad no es simplemente apariencia. La santidad comienza adentro. Y quien produce esa santidad por el Espíritu es la palabra de Dios. Yo me puedo vestir, taparme de la cabeza a los pies. Pero ¿de qué vale que yo me tape de la cabeza a los pies y por dentro sea la vieja criatura todavía? No haya crecido, no haya madurado. Vivo conforme al pensamiento del hombre pasado. Si algo yo le temo y si algo yo estoy consciente y me molesta cuando lo escucho, es cuando se le enseña santidad a la iglesia y lo que se enseña es a cómo vestir, a cómo caminar.
Eso es importante, porque la Biblia dice que debemos vestir con decoro, con decencia. El cristiano tiene que distinguirse de la gente del mundo. Pero yo no le puedo decir a una persona, viste de esta manera. ¿De qué vale que yo le diga específicamente a una persona, viste así? Cambia tu forma de vestir. Lo que yo no puedo hacer jamás es cambiar su corazón. Eso le toca al Espíritu Santo. Por eso es que la santidad comienza por dentro. ¿Y cómo podemos comenzar a santificarnos? ¿Sabe cómo? Por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a comenzar a transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera, aleluya, mi alma te alaba, de ver las cosas. Es la palabra de Dios la que nos va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Oiga bien, por eso es que la Biblia dice, alabado sea Dios, cuando el Señor estaba orando allá la noche antes de ser crucificado, en el capítulo 17 de Juan, verso 17, él hizo una pausa y oró, intercedió por la iglesia al Padre diciendo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, que una iglesia sin Biblia, una iglesia donde no se enseña, donde no se examina, donde no se escudriña la palabra, no puede llegar a la santidad. Porque es la palabra de Dios la que va a santificar al creyente, va a santificar tu mente. Ya tú cuando tú estudias la palabra, saca tiempo para meterte en la Biblia, escudriñarla con detenimiento para que ella comience a trabajar en tu vida. Tú vas a notar que ya tú dejas de pensar como pensaba. Ya dejas de actuar como actuaba. Ya dejas de hablar como hablaba. Ya dejas de mirar lo que mirabas. Porque la palabra de Dios está comenzando a cambiarte, a transformar tu vida. Por eso es que una iglesia sin Biblia es una iglesia sin santidad. Aunque se ponga una falda larga, aunque yo me tape de pies a cabeza, pero si yo me tapo de pies a cabeza y la mujer se pone una falda que le llegue a los tobillos, y si su lengua sigue larga, está perdiendo el tiempo. No, 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 no. La santidad comienza adentro. El cambio comienza adentro. El cambio de mentalidad comienza adentro. Y si comienza adentro, por fuera se va a reflejar. Pero de la única manera que la iglesia comienza a santificarse es por la palabra. Oiga bien, estamos hablando de un asunto que muchas veces lo dejamos pasar por alto. O sea que una iglesia, alabado sea Dios, sin Biblia, es una iglesia sin santidad. Mire lo que dice Primera Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Mire lo que dice. Dice el verso 5. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es por la palabra. No es por lo que te diga el pastor. No es por lo que yo le diga a fulano o a fulana. No, no. Es por la palabra que comenzamos a santificarnos. ¿Y por qué es importante ser santificarnos? Porque Dios es santo. Y como Dios es santo, usted y yo debemos ser santos. Seguimos. El punto número 5. Una iglesia sin Biblia es una iglesia sin conocimiento de Dios. ¿Qué problema? ¿Por qué hoy hay poco conocimiento de Dios? ¿Por qué hoy en muchas iglesias mucha gente no conoce quién es su Dios? Lo adoran. Hay gente que están adorando a Dios, a un Dios que no conocen. Hay gente que están predicando un Dios que no conocen. Mire, mi hermano, a veces yo me pongo a escuchar mensajes y a ver mensajes en las páginas sociales.
Y me sorprendo porque presentan a un Dios que cuando lo buscamos en la Biblia no lo encontramos. Tenga cuidado con el Dios que le presentan, con el Cristo que le presentan. Si el Dios o el Cristo o el Espíritu Santo que le presentan a usted, usted no lo encuentra en la Biblia, tenga cuidado. Oiga bien, una iglesia sin conocimiento es una iglesia, alabado sea Dios, que será destruida. Mire, mi hermano, el conocimiento de la palabra de Dios es importante. La iglesia debe, escuche bien, debe, y es su responsabilidad de sacar tiempo para escudriñar la palabra. En este tiempo, este es un tiempo tan peligroso que ya hoy no se enseña la Biblia. Hoy se habla más de teología, de cuánta cosa hay, menos de la palabra del Señor. Hay predicadores que te predican un mensaje de hora y media y nunca te citan un verso bíblico. Y con eso hay que tener cuidado. Aunque usted lo vea brincando y saltando. Se supone que toda predicación, toda enseñanza esté basada en la Escritura. Porque es la Biblia la que va a respaldar el mensaje. Oiga bien, mire lo que dice Oseas capítulo 4, verso 6. Mire lo que dice. Escuche bien. Las consecuencias de rechazar la palabra de Dios, de no obedecer la palabra de Dios. Mire lo que dice mi pueblo. No dice el pueblo de afuera. No está hablando de Egipto. No está hablando de los enemigos de Israel. No, está hablando de su pueblo. O sea, el profeta Oseas comienza diciendo mi pueblo. O sea, porque es Dios a través del profeta hablándole a su pueblo, exhortando a su pueblo, aconsejando a su pueblo. Por eso él comienza, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que una iglesia sin Biblia es una iglesia, alabado sea Dios, que no tiene conocimiento. Terminará destruida, espiritualmente hablando. Se va a ir a ruinas, espiritualmente hablando. Mira la consecuencia que Israel sufrió por rechazar la palabra de Dios. El profeta dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No era que no había el conocimiento. Ellos tenían a los profetas y a la ley. El problema consiste en que ellos rechazaban a los profetas. Ellos rechazaron la ley. Y eso llevó a Israel a ser destruido espiritualmente y físicamente, porque muchos de ellos fueron traspasados a otras naciones como esclavos. Por eso dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Mira, mi hermano, los que tenían que enseñar al pueblo, educar al pueblo, conforme a la palabra. Los profetas iban y profetizaban al pueblo, le profetizaban a los reyes y a los líderes religiosos, y ellos rechazaban a los profetas. Los enviaban a profetizar a otro lugar. Y hoy día está pasando lo mismo. Profesamos que Dios se mueve en nuestras iglesias, pero mire, ¿cómo usted puede saber o identificar si realmente lo que se está moviendo en esa iglesia es Dios o no es Dios? ¿Sabe cómo? Si usted observa si predican o enseñan la palabra de Dios. Las consecuencias son terribles, hermano. Porque Israel fue destruido. No fue destruido, alabado sea Dios, porque Dios se echó a un lado, los abandonó. Ellos
fueron la causa de su ruina. Porque desecharon y rechazaron la palabra profética, rechazaban la ley, no querían escuchar a Dios. Por eso dice la Biblia, alabado sea Dios, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidé de tus hijos. Qué terrible, hermano. Qué problema más serio este. Por eso es que estamos viendo tantas cosas dentro de la iglesia del Señor. Porque se ha rechazado la Biblia. Ya en muchos lugares no hay tiempo para la palabra. Ya en muchos lugares no se enseña ni se predica la palabra. No, lamentablemente es así. El servicio al Señor hoy se ha convertido en una rutina, en un entretenimiento. Oiga bien, fíjese, hermano, el último punto, y terminamos con esto. Una iglesia sin Biblia es una iglesia sin fe. Me llama la atención que el Señor le formuló una pregunta a los discípulos conforme en el tiempo de su venida. Y él le preguntó lo siguiente, y nos pregunta hoy lo mismo. ¿Encontrará el Señor fe en la tierra cuando vuelva? Es imposible que una iglesia, que un creyente crezca y madure en la fe sin la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay fe. No. Es la palabra de Dios la que va a llevar al hombre a crecer y a madurar. Es la fe, hermano. Mire lo que dice, alabado sea Dios, Romanos 10:17. Y terminamos con esto. Romanos 10:17. Dice la Biblia, no yo, porque es la Biblia. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17. Alabado sea tu nombre, Jesús. Dice, así, escuche bien, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, que es por la palabra de Dios que el cristiano madura en la fe. ¿Cómo la iglesia va a tener fe? ¿Cómo va a crecer en la fe? ¿Cómo va a madurar en la fe si no se enseña la palabra? Si no se predica la palabra, si no se saca tiempo para escudriñar la palabra. Es imposible que un cristiano viva por fe, tenga fe, si no saca tiempo para estudiar la Biblia. Porque es la palabra de Dios la que va a llevar al cristiano a crecer en la fe, a madurar en la fe. O sea, que una iglesia sin Biblia está destinada a la muerte espiritual. Está destinada a la destrucción espiritual. Una iglesia sin Biblia, alabado sea Dios, es una iglesia enferma de muerte. Es triste, pero realmente ya hay muchos lugares donde la palabra de Dios es obsoleta. Por eso es que vemos tanta mortandad, tantas falsas enseñanzas, tantas doctrinas falsas, tantos profetas, alabado sea Dios entre comillas, profetizando por ahí disparates, adivinando. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia firme en la palabra, que esté apta para refutar cuando una enseñanza, cuando una profecía, cuando una predicación no viene de conocimiento bíblico, no tiene fundamento bíblico. ¿Cómo yo voy a poder saber si se me está vendiendo la verdad si yo no conozco la palabra?
¿Cómo yo voy a poder saber si lo que se está predicando es palabra de Dios si no conozco la Biblia? Es importante, hermano, que la iglesia vuelva a la Escritura, porque en ellas que vamos a encontrar la vida eterna. Ellas son las que van a dar testimonio del Señor. Ellas nos van a llevar a crecer y a madurar espiritualmente. Así que en esta tarde, espero que este mensaje haya sido de bendición. Por favor, compártalo para que así muchos disfruten de esta bendición. Que Dios me los bendiga en esta tarde.